Gloria sea Jesús. Gloria a Dios. Buenos días, amados, amadas del Señor. Qué hermoso es el Señor y qué bendita es su misericordia en medio de nosotros como su pueblo, sus hijos. Estamos hablando de cómo poder ser llenos de la gloria y de la presencia del Señor para cumplir el destino con el que Dios nos ha creado y ser instrumentos de bendición donde quiera que nosotros vamos. Hemos visto que todos los seres humanos tienen un destino espiritual, más allá de nuestra profesión, de nuestros roles. Tenemos un destino. Y ese destino tiene que ver directamente con el corazón de Dios, con el destino de Dios para nuestras vidas. Más allá de una profesión, más allá de un empleo, más allá de un papel como esposo, como padre, más allá de esto, tenemos un destino y es glorificar el nombre del Señor en esta tierra. Y hemos estado hablando de que lo que nosotros estamos viviendo, pensando, sintiendo, define el ambiente que nos rodea, lo que tenemos dentro. Si estamos ansiosos o preocupados, eso determina el ambiente alrededor nuestro. Pero si también vivimos intencionalmente, como estábamos estudiando el miércoles, si cada persona, de acuerdo a lo que tiene en su corazón, determina el ambiente que le rodea. Si una persona está enojada en un lugar, crea un ambiente tenso, ¿sí o no? Claro. Si una persona está ansiosa, está preocupada, toda esa ansiedad y preocupación la desborda alrededor. Si una persona está deprimida, triste, lo que hay dentro define el ambiente que le rodea. Pero veíamos el miércoles que cómo sería nuestra vida si aprendiéramos a vivir intencionalmente. Es decir, siendo portadores de la presencia de Dios e intencionalmente permitir que esa presencia se manifieste donde quiera que vamos. En otras palabras, ser permanentemente consciente de la presencia de Dios. El Señor nos ha llamado a ser portadores de bendición. Y no hay razón por la que tú llegues a casa malhumorado o triste o deprimido. No hay razón. Tú necesitas considerar que el lugar más espiritual sobre la faz de la tierra debe ser tu hogar. Así que tú necesitas determinar que si vienes del colegio, de la universidad, de tu trabajo, de tus negocios, a casa, no puedes llegar trayendo una cantidad de mal a tu casa. Tú tienes que considerar que tu casa es sagrada. Lo es. Y necesitas vivir conforme a eso. Imagínese un hombre borracho que está bajo la influencia demoníaca llegar a casa. Toda la opresión demoníaca que ese hombre, que es la cabeza del hogar, que es la cabeza de esa esposa, cuánta opresión demoníaca trae en medio de las borracheras. Por eso es que se hablan bobadas, se dicen cosas, se arman discusiones y pleitos con un tipo borracho. ¿Es así o no es así? Lo que tiene en el corazón lo evidencia externamente. Y hay demasiado conflicto. Pero ¿qué tal si ese hombre se arrepiente verdaderamente y en vez de ser un portador de maldición a la casa, toma la decisión de, Señor, yo voy a vivir para la gloria tuya y voy a ser un portador de bendición? Un hombre que viene a casa para bendecir todo el ambiente que hay allí. Una mujer en casa amargada, que yo todo el tiempo encerrada, que yo no me voy a quedar aquí, que yo no soy la esclava, que yo no soy la sirvienta, que yo también tengo derecho. Y llega
el hombre a casa y ella en esa actitud. Imagínate, todo el ambiente está completamente tenso, dañado, un ambiente que no es de bendición. Tú fuiste creado, creada para glorificar a Dios en esta tierra. Y es cada día que tú vives que debes glorificar al Señor. Así que es necesario que examines permanentemente lo que está saliendo de ti. ¿Qué está saliendo de ti? De la abundancia del corazón habla tu boca. Si en tu corazón hay paz, si en tu corazón hay amor, si en tu corazón hay dulzura, paciencia, eso tiene que manifestarse. Eso tiene que estar afuera de ti. Porque lo que llevas adentro determina el ambiente que te rodea. ¿Está claro eso? Así que necesitas determinar en tu corazón que vas a ser un portador de bendición. Que Dios no te creó para crear, para ser un hombre que causa dolor a tu casa. Dios no te creó para eso. Dios no te dio una ayuda idónea para traspasarle el corazón a ella de dolor. Dios no te dio una cabeza para que tú seas una mujer de maldición a Él. Dios te hizo ayuda adecuada, ayuda idónea. Te hizo eso. Ese es el propósito que tiene Él en ese hogar. Pero una mujer amargada, resentida, que nada la satisface, que nada le gusta, que todo el tiempo es una actitud repelente, difícil. Es una maldición en la casa. Aparte de que trae demonios, los atrae como un imán. Una mujer amargada, un hombre amargado, atrae los demonios como un imán. Uno debería ver una persona amargada en el espíritu. ¿Sabes cómo es esa persona? Ustedes han visto lugares de pronto, no sé, hasta en una imagen, en una película o qué sé yo, donde hay un cuerpo en descomposición, que hay un poco de moscas alrededor, que vuelan ahí en torno a eso. ¿Sí? Tienes una imagen de eso. No es tan agradable, ¿verdad? Pues así es como se ve una persona amargada. Le rodea un séquito de demonios. Así está. Uno de los nombres que tenía el diablo era Belzebú o Baal-Zebub. Zebub, el dios de las moscas. O sea, al diablo le gusta lo descompuesto, lo dañado, lo asqueroso. Ese es su lugar. Y uno de los nombres era ese, Baal-Zebub, el dios de las moscas. Y las moscas solamente están donde hay descomposición. Entonces imagínate una persona amargada, es eso, le rodea una cantidad de moscas alrededor. Pero esas moscas no son moscas, ojalá pues grave que sean moscas, pero no son moscas, son demonios. ¿Está claro? Entonces uno ve a esa persona amargada y alrededor le ve el mosquero. ¿Sí? Si tú tienes amargura, eso tienes y eso portas donde vayas. A Baal-Zebub, el dios de las moscas. Por eso a Jesús le dijeron, es que tú estás endemoniado y tú echas fuera a los demonios por Baal-Zebub. Imagínate eso. Dijeron eso de Jesús. Pero bien, amados, lo que Dios desea es que nosotros entonces entendamos que si estamos alimentando permanentemente con la presencia de Dios nuestro corazón, si permanentemente estamos en el proceso de alimentarnos de su presencia, va a llegar un momento, un de repente, donde el Señor va a manifestar su gloria. Lo empezamos a ver hace un tiempo, unos domingos atrás, con Hechos capítulo 2. Nosotros vemos que de repente, repentinamente, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos. Y nos gusta, leámoslo otra vez. Y nos gusta pensar de esa manera, que llegue un de repente. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, ¿se dan cuenta? De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces nos gusta leer esa partecita. Y de repente vino del cielo. De repente. Si nosotros consideramos ese de repente, estaríamos esperando que en algún momento el Señor haga algo. Pero es que es ese de repente. Recuerden que dijimos, viene de un proceso previo, ¿lo recuerdan? Viene de un proceso. Ellos estuvieron por 10 días orando intensamente. Y en ese proceso estaban alimentando el corazón. No tenían claridad de la promesa que el Señor les había hecho. Sabían que en el Antiguo Testamento el Señor había permitido su espíritu sobre hombres. Pero ellos no sabían a plenitud que era andar en la llenura del Espíritu. Ellos sí lo habían visto en Jesús. Y el Señor les había prometido que los llenaría de poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces, si nosotros leemos solamente el de repente, ignoramos el proceso. Ignoramos lo que ellos tuvieron que pasar, no solo esos 10 días, sino el tiempo atrás cuando ellos permanecieron con Jesús. ¿Sí está claro? A todos nos gusta un de repente, que de repente el Señor resplandezca con su gloria en nuestras vidas. Todos esperamos eso, pero necesitamos ver que detrás del de repente hay un proceso. Y en ese proceso es donde nosotros debemos estar alimentando el corazón de la presencia de Dios, para que cuando el Señor en su soberanía determine manifestar un de repente, manifestar su gloria repentinamente, el Señor lo haga cuando Él así lo determine. Si tú estás alimentándote cada día de la presencia del Señor, puede haber un de repente en tu buseta cuando vas de trabajo, camino al trabajo. Ese de repente puede ser que el Señor te diga, hijo, esta persona tiene esta situación, dile que la tiene y que yo voy a hacer una obra en ella. Y es algo tan contundente en tu corazón que no puedes, aunque seas tímido o tímida, no puedes callarte porque es un de repente de Dios. Hay personas en medio de nuestras reuniones por las que hemos orado y no ha pasado nada. Y seguimos orando, seguimos empujando allí. Y de repente cuando el Señor lo determina, le sana. Así es. Vivimos un proceso y en un de repente del Señor esa persona recibe sanidad. Tú vives un proceso orando por tu esposo, orando por él, dando testimonio, teniendo respeto por él. Es necio, es incrédulo, es muy difícil. Pero estás haciendo lo que es correcto, estás viviendo un proceso adecuado en la presencia de Dios como una mujer sabia. Y de repente el Señor toca ese corazón. Mi familia vivió conmigo un de repente. Ellos estaban orando por mí. Yo me burlaba de ellos. Porque mi madre era como el centro de la familia de ella. Pero el centro para organizar las fiestas, para organizar que las primeras comuniones, que los bautizos, que la celebración, ella era el centro. Todo tenía que ver con eso. Toda la parte social tenía que ver con mi madre. Cuando el Señor empezó a llamarla a ella cortó con eso. Entonces yo le decía, oye, entonces no vas a volver a una fiesta, no vas a volver a hacer esto, no, ya no necesito. Yo te enloqueciste. Pero ellos empezaron a orar por mí. Estaban orando. Y un día me dice mi madre,
Oye, lo que pasa es que hay una persona que trabaja con universitarios. Y yo la conocí, no sé si tú quisieras hablar con ella, hacerle preguntas y toda la cosa. Y yo le dije, pues bueno, no estaba como ni muy allá ni muy acá. Resulta que hablamos y a mí me gustó mucho que todas las preguntas que yo hice esa tarde, era un jueves, todas esas preguntas ella las resolvió por la Biblia. Ah, sí, mira, es que la Biblia dice acá. Y yo hacía otra pregunta, sí, es que la Biblia dice acá. Y yo empecé a ver eso. Y ese día, el Señor empezó a tocar mi corazón. Ellas venían orando por algunos meses por mí, tampoco años, gracias a Dios, pero unos meses. Así que ese día ella me dice, ¿tú quieres pedirle a Jesús que venga a tu corazón? Y yo lo hice. Pareció ridículo todo. Y al final yo les he contado esa historia. Al final del mensaje, en el lugar donde íbamos en esa época, el pastor era una persona demasiado quieta. Su voz era muy pausada, muy tranquila. Y él ni siquiera daba un paso al lado afuera del atril. Ni siquiera uno. Solo hablaba todo el tiempo desde acá. No se movía así como yo, que voy para acá, voy para allá. Era así todo el tiempo quieto, súper quieto, solo miraba a las personas, todo quieto, tranquilo. La oración era súper tranquila, súper pasiva, todo. No así que padre, que levantando ni las manos siquiera, nada, todo tranquilo. Entonces la gente solo cerraba los ojos y casi que, no así como nosotros que hacemos un río aquí de oración, orando unos por otros y todo. No, 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 casi todo el mundo oraba como que en silencio. Esa prédica, ¿saben qué fue esa prédica? No hay nada en oculto que no haya de ser manifiesto en la luz. Yo no lo puedo olvidar. Porque como yo era un tipo tan mentiroso, tan mujeriego, tan perverso, yo tenía que echar muchas mentiras para poder hablarle bobadas a las viejas. Por supuesto. Y cuando habla esa palabra, yo sentí que eso me atravesó el corazón. Entonces oraron. Yo estaba como en la tercera fila. Toda la iglesia era en este sentido. Todos así. Yo estaba como en la tercera fila. Yo les he dicho, nadie en ese momento estaba llorando. Nadie lloraba en el lugar. Nadie, por lo menos ese día no, nadie lo hizo. Y el único que lloraba desconsoladamente era yo. El Espíritu de Dios tocó mi corazón. Nadie lloraba siquiera por solidaridad conmigo. Nadie. Nadie. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y no podía parar. Yo estaba enojado conmigo mismo. Pero súper enojado. Un hombre no llora. Un hombre no llora en público. Y menos delante de mujeres. Y mucho menos delante de como 200 personas, no sé. Y mucho menos delante de mujeres que tú nunca has visto. Y además bonitas. Yo me apretaba los ojos, contenía la respiración, todo. Todo lo que podía hacer para no llorar, pero no conseguía hacerlo. Las lágrimas me salían, y me salían, y me salían, y me salían. Y yo no me quería levantar solo por el hecho de que nadie de los que estaban atrás me vieran llorando. Esperé que todo el mundo se fuera y lloraba y lloraba. La persona que nos había invitado me pasaba papel higiénico y tal cosa, casi traen un rollo. Hubo un de repente. ¿Entiendes eso? Ellas estaban orando por mí, no con mucho entendimiento, por supuesto, pero sí tenían un corazón deseoso de que Dios tocara mi corazón. Ellas pagaron un precio en ese sentido. Y cuando digo ellas es mi madre y mis hermanas.
Y Dios hizo un de repente. Tú no puedes esperar un de repente sin que haya un proceso. Hay un proceso que hay que vivir en la presencia del Señor. Y lo hemos dicho, que hay respuestas que el Señor trae inmediatamente. Pero hay otras que el Señor tarda en responder, no porque no te esté escuchando, sino porque esa respuesta que tarda está haciendo algo dentro de tu vida. Está formando tu carácter. Lo hemos dicho. Las respuestas que vienen inmediatamente vienen por fe. Tú oyes a Dios, lo crees y el Señor lo hace. Pero las respuestas que toma tiempo en venir necesitan no solo fe, sino carácter. Porque mientras tú crees, Dios está formando aspectos de su carácter en tu vida. Está formando humildad, mansedumbre, perdón. Está formando en ti un amor incondicional. Para que aprendas a aceptar a esas personas con sus aciertos y desaciertos. Y estás creciendo. Entonces tú nunca te puedes desalentar cuando estás orando por algo específico y la respuesta no llega. Porque recuerda que cuando tú empiezas a orar en favor de otros, en especial de la familia, la obra la está haciendo el Señor es en ti. ¿Sí te acuerdas? Empiezas a orar decididamente por un esposo difícil, tremendo, difícil. O por la esposa difícil, porque también las hay. No debiera existir porque se supone que las mujeres son más lindas, más especiales que nosotros. De hecho, tienen un día, lo acabamos de celebrar, son más especiales. No deberían existir mujeres, pero lamentablemente, tú lo sabes, lo hay. Y estás orando en favor de él o de ella, o de tus hijos o de tus padres. Y pareciera que allá no está pasando nada. No, sí está pasando. No allá, sino aquí. Y eso es necesario que lo entendamos. Oras por el jefe porque es difícil, porque es tremenda persona, complicada. Ya lo vimos hace 8 días en el término que me inventé. No es bipolar, es tan difícil que es tripolar. El tipo es tremendo. O la tipa, ¿cierto? Y oras insistentemente esperando ver un milagro en esa persona. Dios no la está haciendo allá, lo está haciendo aquí. Está haciéndote crecer, está madurando tu carácter. ¿Estamos claros? Oras por los vecinos para que el Señor les permita comprar otra casa en otro lado. Y resulta que no, se amañan. Al contrario, compran es la casa esa. Ya están en renta, ahora la compraron. Se quedan a vivir ahí. La obra no la está haciendo el Señor allá, la está haciendo en tu corazón. ¿Sí? Pero mientras llega la respuesta, lo más importante es mantener tu corazón en Dios. Recibiendo lo que Él tiene para ti. Mientras estás orando, no te puedes centrar, lo hemos dicho, en las respuestas. No te puedes centrar ahí, porque si te centras en la respuesta, te puedes desanimar. Te puedes llenar de desesperanza. Señor, tú no me estás respondiendo, no me estás escuchando. ¿Qué pasa, Señor? Mira, esta cosa está empeorando. Pero si te centras en Dios, entonces vas recibiendo de Él. Y cada día hay más de Él en ti, más de su presencia. Y llenando más tu corazón de Él, va a llegar un momento donde Dios puede hacer un de repente. Un de repente. Señor, les acabo de contar, lo hizo conmigo. ¿Y de qué manera? Desde ese domingo que yo fui por primera vez a esa congregación, que lloré como loco, hasta el día de hoy. Vino el proceso de transformación en mi vida. Dios fue sacando y sacando. Pero desde ese domingo, a lo largo de todos estos años, creo que por estar viajando, quizás no me he congregado un domingo. Creo que un par de domingos a lo largo más de estos 20 años. O porque he estado enfermo, pero igual me congrego yo solo con el Señor. O sea que desde ese domingo, así está en vacaciones, siempre el domingo tenemos un tiempo con el Señor, donde quiera que esté.
Usualmente algún día estaba viajando a Guayaquil y yo estaba como, hey, Señor, estaba en el vuelo, todo, yo, bueno, hoy no, estuve en la iglesia, Señor. Y resulta que llegué a un lugar y donde estaba hospedado. Fue una persona a buscarme y me dijo, ¿por qué no vienes? Nosotros estamos reunidos en casa. Y el Señor hizo algo ese domingo tan hermoso en ese lugar. Porque la gente estaba allí y fue una cosa tan espontánea. Un domingo que yo pensaba que me iba a quedar sin congregar. Fue tan hermoso que el Señor me permitió compartir una palabra en ese lugar. Tan hermoso. Tan hermoso. Porque cuando uno tiene esa disposición de estar en la presencia del Señor, este domingo es un día especial. Es el día que celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Es el día que celebramos a Cristo resucitado. Y tú, así estés de vacaciones, no deberías dejar que el domingo no sea algo especial. No es religioso, no estoy hablando de esas tonterías. Estoy hablando del mundo del Espíritu. Y cuando tu corazón quiere honrarlo a Él, quiere glorificar al Señor, entonces Él hace su obra extraordinaria. Él hace su obra especial, como sea. Sí, te vas de vacaciones, está bien. Pero ese día tiene que ser un día especial donde tú celebres el Espíritu de Dios resucitado. Celebres la grandeza de su nombre. No importa que estés de vacaciones. Está claro, en Dios no hay vacaciones. Porque a Él le gusta estar con nosotros todo el tiempo. Aún debajo del mar. Viendo los hermosos peces de colores, ¿sí? No hay problema. Tú puedes disfrutar intensamente de Él. Entonces, amados, si nosotros oímos de Dios y somos guiados por Él, los actos de obediencia desatan el poder de Dios. Ese día mi madre sintió invitar a esa persona, esa dama que compartía con universitarios. Y fue de Dios, tan de Dios, que mire la obra que el Señor está haciendo. Fue sensibilidad. Un solo acto simple de obediencia puede causar un desatar del poder de Dios. En una vida, en un hogar, en una ciudad, en una familia. Donde quiera que vayas, en un bus, en el cable. Mientras vas ahí en el cable y una persona se sube, el Señor te puede dar una palabra y ahí en 7 o 8 minutos el poder de Dios puede manifestarse ahí en las alturas del cable. Si alimentas tu corazón, le puedes dar lugar a que hayan de repentes en tu vida. Y esos de repentes lo que te llevan a ver es el poder de Dios. Como el de repente ahí de Hechos 3. 40 años estaba ese hombre lisiado de los pies. Nuestras versiones dicen cojo de nacimiento, la versión internacional dice lisiado, porque si era un cojo podía caminar, pero lo traían y lo ponían allí, es decir, que era una persona completamente impedida para caminar. Está pidiendo limosna. Pedro le dice, míranos. Y él se queda mirándole, esperando recibir de ellos una moneda. Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. De lo que hay en mí, de lo que el Señor ha puesto en mí, yo voy a darte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese fue un milagro que sacudió a Jerusalén. Porque a través de ese milagro, 5,000 hombres vinieron al conocimiento del Evangelio. Y fuera de eso le permitió a Pedro testificar frente a Anás, frente a Caifás, frente a todos los doctores de la ley y manifestar el poder de Dios a tal punto, mira ahí adelante en Hechos 3, perdón, en Hechos 4. Mira lo que Pedro está diciendo al respecto. Verso 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo,
de qué manera éste haya sido sanado, sea notoria a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, imagínate el denuedo que hay ahí, frente a aquellos que determinaron que Jesús supuestamente aquí en la tierra iba a morir, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Ustedes están edificando y lo que hicieron fue rechazar la piedra principal del ángulo, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Escuchen esto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir ¿qué? Nada en contra, nada. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Quiénes están ahí? Mira ahí atrás, ¿quiénes son los que están? Verso 5, devuélvete un poquito para que sepas quiénes están conferenciando. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, la crema y la nata. El sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Te imaginas la reunioncita? Y ellos son los que están conferenciando entre sí. Y noten eso, diciendo otra vez verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Escuchen esto, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Fue un hecho tan contundente que aún a los ojos de estos religiosos no se podía negar. No se podía negar. Era evidente el poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando un hombre oye de Dios, se detiene mirando a ese hombre y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. De lo que Dios ha puesto en mí yo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 5,000 hombres vinieron. Hubo oportunidad de que el nombre de Jesús fuese testificado en ese concilio. ¿Se dan cuenta? Un de repente del Señor. Pero esos de repente son gloriosos, conmueven una ciudad. Pero si vemos solo el de repente, vamos a ignorar el proceso. Si tú ves hoy una persona que está linda, que está sirviendo al Señor y todo, y tú dices que bonita esa persona, que lindo el Señor lo que ha hecho. Y tú dices, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Fantástico. Pero hay un proceso previo. ¿Recuerdan a Eliseo? Le dice, pide lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. Y entonces Eliseo dice, no, es que Dios te ha dado cosas muy hermosas, Elías, muy hermosas. ¿Qué quiero yo? Una doble porción de lo que tú tienes. Una doble porción. Y Elías se queda viéndolo y le dice, has pedido una cosa difícil. Pero, si tú me vieres, el día que yo fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Y uno ve el día que Elías es llevado por el Señor en un carro de fuego al cielo. Ángeles vinieron ahí, se lo llevaron. Y entonces cayó el manto. ¿Recuerdan? Y uno dice, listo, Eliseo recibió la doble porción del Espíritu.
Pero eso no sucedió en 2 días. Cuando uno estudia un poquito a profundidad ese proceso por el que tuvo que atravesar Eliseo junto a Elías, más o menos son 12 años. 12 años. Solo que uno lo lee ahí en la escritura, en el libro de Reyes, y lo ve como tan seguido que uno piensa que en 3 días ya la unción cayó. No, 12 años. Porque para que haya un de repente, primero tiene que haber ¿qué? Un proceso. ¿Quieres que tu esposa sea la ayuda idónea? Sea una mujer de Dios. Paga un precio. Ten un proceso. Soporta ahora sus desprecios. Vio. Soporte. No, tienes que arrepentirte. No es ese camino. Estoy hablando de mujeres impías, necias, endemoniadas, endiabladas, con moscas alrededor. Si esa eres tú, bueno, entonces sí, codéalo y di que soporte. Si no eres esa, entonces no. Sí estamos. Pero hay hombres que quieren una hermosa esposa y no quieren pagar un precio. Cuando Jacob llegó a la casa de Labán, ¿recuerdan? Vio esa princesa, no, qué mujer tan hermosa, pero no tiene un peso para pagar la dote, no tiene nada. Entonces Labán le dice, dame esa. Le dice al suegro, dice, dame esa. Dice, claro, con mucho gusto, 7 años de trabajo. Y él dijo, listo para las que sea, por ese bombón, lo que sea. Y dice que sirvió 7 años y le parecieron como nada. Vino un proceso de 7 años para que luego pudiera disfrutar. Recuerden lo que pasó. El cambiazo más grande de la historia de las familias en la tierra. Pero hay un proceso. No estés viendo solamente afuera. Mira el proceso. Es importante entender esto, estamos claros. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu universidad? No esperes que el de repente llegue. Tú te has determinado, lo dijimos hace poco, te has determinado ver la gloria de Dios. Los dije hace como un par de domingos atrás. Y quieres ver tu hogar, quieres ver tu familia. Y de repente empiezas a orar determinantemente por tu casa y todo se pone mal. Dice, Señor, pero yo estoy orando y mira, todo se está volviendo peor. Claro, el Señor está ahí diciendo, es verdad. ¿Quieres pagar un precio? ¿Quieres ver mi gloria en ese lugar? El Señor a veces te habla que te va a prosperar y que te va a hacer un hombre bendecido económicamente, aún para bendecir y para patrocinar la obra. Y el Señor te puede hablar de eso. Y en ocasiones lo que puede venir es una crisis financiera. Dice, Señor, pero ¿cómo así que me hablas de abundancia cuando ahora ni para el bus tengo? ¿Cómo así? Yo no te entiendo, a mí me parecen muchas incongruencias, Señor. No lo son. Lo que pasa es que Él está poniendo muchas cosas en orden en tu vida. Dios ha dicho que tu hogar, y hay momentos, ¿por qué me gusta que vengan profetas de afuera? Y son hombres de Dios, hombres probados de Dios, no son muchachos. La persona más joven ha sido Dave, pero un hombre probado en el ministerio. Porque un profeta lo que hace es oír de Dios y confirmar lo que Dios viene haciendo en una pareja, en una vida, en una persona. Hay gente que no le gusta esto, pero en realidad es necesario, porque aún el apóstol Pablo dice en Romanos que yo quiero ir a ustedes para confirmarles algún don espiritual. Yo quiero que el Señor me hable para que ustedes puedan ser confirmados en lo que Dios les ha hablado. Entonces Dios le habla a una pareja que va a ser un hermoso ministerio, que va a servir, que van a ser hermosos hijos de Dios. Y el hogar empieza a tener conflicto. Y dice, Señor, pero me hablas cosas tan hermosas y mira, se está desbaratando todo. Es que Dios está probando si de verdad estás creyendo su palabra. Estamos claros. No son incongruencias. Ya se los he dicho. Es que Dios quiere asegurar nuestro corazón en Él. Él quiere que nuestro corazón sea suyo. Estamos claros en esto. Estoy poniendo todo esto y dando muchas vueltas alrededor de lo mismo, porque es que lo que sigue necesita este preámbulo, porque si no
tienes esto claro, no vas a entender lo que sigue. Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban, noten, ellos pensaban, los discípulos, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Cuándo? Inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Dice ahí que una mina es correspondiente a 100 dracmas. Y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Todos presten atención, por favor, aún los que están en la oficina. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Preste atención a eso. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Jesús está en la última semana de su ministerio antes de ir a la cruz. Los discípulos están inquietos, pensando que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero ellos no estaban esperando una manifestación de un reino espiritual. Ellos querían ver un reino político, económico. Ellos querían ver la restauración de Israel como hacia la misma época de los días de David y de Salomón. Querían ver eso. Ellos querían un reino político, económico, además del reino de Cristo. O sea, ellos querían las dos cosas al tiempo.
Ellos querían que Jesús reinara en esa época con vara de hierro, para ellos volver a tener la dignidad que tuvieron en los días de Salomón. Hasta ahí estamos claros. Ellos estaban interesados en quién se sentará a tu derecha y quién se sentará a tu izquierda. ¿Recuerdan? ¿Quién es el más importante en el reino? Todo eso es lo que está cruzando por las mentecitas de ellos. Ellos estaban únicamente pensando en un reino terrenal. Y ellos lo único que querían era la restauración del reino político de Israel. Porque después de que ellos fueron deportados a Babilonia, ellos nunca más volvieron a experimentar como nación la libertad que tenían. Nunca más. Siempre estuvieron bajo el dominio de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia. Y en esos días, ¿de quién? De Roma, ¿verdad? Nunca más volvieron a ser libres. Así que ellos tenían un clamor muy profundo por el deseo de ver a su nación completamente libre. Ellos querían ser liberados de toda opresión romana. Y querían ver a Jesús reinando, no espiritualmente únicamente. Querían verlo reinar con vara de hierro. ¿Recuerdan que Isaías habla de eso? Que él reinará con vara de hierro y que gobernará y destruirá a los enemigos con la espada de su boca. Bueno, lean la Biblia para que se den cuenta que eso está ahí. Entonces ellos pensaban que eso iba a suceder inmediatamente. Y eso es lo que le están diciendo a Jesús. Señor, por favor, ¿vas a hacer esto? Y Jesús entonces empieza a hablarles acerca de el reino de Dios. Ellos están recibiendo de Jesús un enfoque sobre la transformación de ciudades, de cómo pueden ser impactadas las ciudades. Ellos han sido testigos del impacto de la vida de Jesús en las personas, en las familias, en las aldeas. Ellos han visto eso. Ellos han visto el poder del ministerio de Jesús, de sus obras, de sus milagros. Han visto el impacto que el Señor ha tenido en lugares donde Él ha estado. El impacto sobre la cultura, sobre la misma ciudad. Y entonces, aunque nunca se dio una transformación total en los lugares, aunque nunca vino un total arrepentimiento en los lugares donde Jesús estuvo, hubo gente que se arrepintió, pero hubo gente que no. Hubo ciudades como en Capernaum, después de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, recuerdan que se agolpó la ciudad en la noche. Y todos los que estaban enfermos fueron sanados ese día, ¿lo recuerdan? Pero al día siguiente Jesús se levanta de madrugada, en Marcos capítulo 1 dice, y se fue a un lugar solitario. Y después de una noche de tanto impacto, Pedro le dice, Señor, todos te buscan. Y él dice, sí, pero nos vamos. Pero Señor, ¿cómo nos vamos si anoche tuvimos un avivamiento poderoso en Capernaum? Y dice, nos vamos. Es necesario que en otros lugares yo también anuncie el reino. Porque cuando una persona busca a Jesús solo por lo que puede recibir de Él, el Señor no quiere estar ahí. ¿Está claro? No quiere. El Señor se aleja. Nosotros nos hubiéramos quedado ahí. Yo me hubiera quedado. Imagínate una noche de poder, toda la ciudad se conmovió, todos fueron sanados. Hasta medianoche estuvo Jesús ahí, o hasta muy tarde en la noche estuvo Jesús ministrando. La gente fue sana. Y al otro día se va. Porque era el momento de Dios, era el de repente de Dios. A la mañana siguiente ya la gente estaba buscando a Jesús solo por los panes y los peces. Y eso nunca va a traer una transformación al corazón de una persona. Entonces, ellos han visto el poder del evangelio predicado en los labios benditos de Jesús. La semilla se plantó y ellos vieron esto.
Ellos estaban recibiendo del Señor su corazón por las ciudades, por las naciones. No para destrucción. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a todos ellos? ¿Recuerdan? No, el Señor está amando los lugares, amando las personas, amándolos. Está cambiando completamente la mentalidad y el corazón de estas personas. Ahora, escuchen. Jesús les está hablando aquí, en esta parábola. Ellos están interesados en ver el reino restaurado. Y Jesús les está hablando de cómo se pueden impactar las ciudades. No política, ni económica, ni militarmente, sino espiritualmente. ¿Está claro eso? Ellos están diciendo, Señor, vamos a ser libres de la dominación romana. Tú vas a restaurar el reino. ¿Recuerdan que cuando Jesús resucitó, otra vez estaba la misma pregunta? Así que esta parábola ellos no la habían entendido completamente. Era una pregunta que permanentemente ellos se hacían. Señor, vas a liberarnos de la opresión romana. Como hay promesas en Isaías, en Ezequiel, en Daniel, hay promesas de la restauración de Israel. Entonces ellos decían, Señor, este es el tiempo de la restauración. Porque ellos veían al Mesías que sufre en Isaías 53, pero inmediatamente lo veían como el Mesías que reinaba. Conectaban las dos manifestaciones del poder de Jesús en una sola. Y querían, sí, bueno, ve a la cruz, pero vas a restaurar. Y él dijo, sí, pero no es el tiempo todavía, ¿está claro? Entonces, por eso es que a muchos les costó ver a Jesús. Porque estaban esperando, era un Jesús desde David, para un Jesús, un Mesías, que está profetizado desde Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos estaban mirando a Jesús solamente como el rey davídico que se establecería en el trono por siempre y para siempre. Pero es que hay una figura del Mesías desde atrás que ellos no estaban considerando. Y por eso la pregunta es la última semana y todavía están diciendo, Señor, vas a restaurar el reino inmediatamente. Así que Jesús refiere esta parábola para poner en ellos una semilla. ¿Me escuchaste? Una semilla. Las semillas dan fruto inmediatamente. Las semillas se plantan y tienen que tener un proceso. ¿Un qué? No nos gustan los procesos. A nosotros nos gusta que las respuestas lleguen ayer. No, ya no, ayer. Así es como nos gusta a nosotros. Pero todo es un proceso. Mientras el carácter se va formando, mientras la vida del Señor se va instalando y nos va transformando completamente. Entonces, amados, dice acá que el hombre noble les da a 10 de sus siervos una mina. Y luego él va a regresar para hacer cuentas con ellos. El primero dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, nota esto, tendrás autoridad ¿qué? Sobre 10 ciudades. Ellos quieren ver el reino de Dios siendo manifestado políticamente, ¿está claro? Y aquí Jesús está diciendo, listo, buen siervo. Como has sido fiel en lo poco, vas a tener autoridad sobre 10 ciudades. Ciudades, ¿se dan cuenta? Ellos quieren ver el reino político establecido. Y aquí Jesús está hablando de una manera espiritual. Entonces, Jesús les está mostrando dos mundos, dos realidades. La realidad de un proceso y la realidad de un de repente. ¿Sí? El noble se fue, les dio a cada uno su mina y se fue. ¿Qué tenían que hacer ellos con su mina? Negociar, tener ¿un qué?
para que llegara después del proceso un de repente. ¿Sí? El proceso era trabajar con la mina, con lo que el Señor les había dado, para que un día, cuando Él lo determine, pueda el Señor decir: tú fuiste fiel en el proceso, ahora vas a tener autoridad sobre 10 ciudades. Un de repente. Él les está mostrando esas dos realidades, de un proceso y de un de repente. El proceso, amados, es la inversión de lo que sea que Dios ha puesto en tus manos. Lo que sea. Puede ser una posición en una empresa. Eres el jefe. Eres el dueño. Puede ser ciertas habilidades que Dios te ha dado, dones que Dios te ha dado. Puede ser la influencia que Dios te ha dado en un colegio, en una universidad. Esa mina tiene que ver con lo que Él ha puesto en ti, con lo que Él te ha dado. Porque cada uno de nosotros tiene lo que ha recibido del Señor. Puede ser dinero. Algunos han recibido de Dios platica. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Viviendo solo para tus deleites, pensando únicamente en ti? ¿O estás viviendo para honrarlo a Dios aún con lo que Él te ha dado? Esa mina tiene que ver con lo que Él te ha dado. No, yo no. Yo solamente estoy en casa. Sí, pero hay vecinos. Tienes gracia. La gente te quiere. La gente te busca. No, imagínense, yo tengo la gente más bien carnalita habla así. Yo tengo el palito para que la gente me cuente todos sus problemas. Los cristianos carnales hablan así. Es que tengo el palito. ¿Cuál palito? Tienes una mina que has recibido. Es la gracia que Dios te ha dado. ¿Entiendes eso? No, yo soy tan de buenas para que cualquier persona por ahí empiece a contarme. Estoy haciendo una fila en el banco ahí y me van contando todo y todo. Yo no sé ni por qué. ¿No sabes? ¿No entiendes por qué? De ahí la importancia de estarte alimentando permanentemente de la presencia de Dios. Para que cuando sea requerido un de repente de Dios, el Señor tenga de dónde tomar y bendecir a la persona. Tenga que tomar de ti y dar en favor de otros. De eso se trata, amados. De que el Señor nos ha dado a nosotros un lugar especial. Dios te ha dado algo para que inviertas en su honor y para su gloria. Es un don especial. Es una gracia, es un favor que Él te ha concedido. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? A un hombre el Señor le dio una mina para que a través de ella pudiera ganar otras 10 minas. Y el Señor convierte eso en bien buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Miren, amados, la lección de esta parábola es profundamente simple. ¿Quieres bendecir una ciudad? ¿Cuántos quieren bendecir esta ciudad? ¿Y el resto no quieren? Quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos quieren bendecir esta ciudad? Déjenme aseguro. Esperen, por favor. ¿Los otros qué? ¿No quieren hacer nada? ¿Tú no quieres? Ah, bueno. Bien, queremos bendecir. Queremos cumplir el destino de Dios. ¿Está claro eso? La lección que el Señor está dando aquí es profundamente, escúchenme eso, profundamente simple, profundamente sencilla. Si quieres bendecir la ciudad, si quieres ser de bendición en el hogar, si quieres ser de bendición
en el trabajo, en la universidad, en el colegio, es que ha puesto Dios en tus manos. Que ha puesto Dios en ti. Una profesión, un lugar de honor, unas habilidades, unos talentos, unos dones, una capacidad que ha puesto el Señor en ti. ¿Quieres ser de bendición en el lugar? Sencillamente debes empezar con lo que Él ha puesto. Tú empiezas con lo que Él ya te ha dado. Y a partir de ahí Dios va a ir obrando. Va a ir bendiciendo los lugares que te rodean, que ha puesto el Señor en ti. Puede ser un milagro que Dios haya hecho en tu vida. Un milagro. Es decir, un testimonio. Dios hizo esto en mí. Y le cuentas lo que Dios hizo en tu vida a una persona. Y eso se vuelve una semilla de esperanza que plantas en el corazón de esa persona. Señor, si tú lo hiciste con esa persona, también lo puedes hacer conmigo. ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido de la mano de Dios? No, yo tengo un hogar bonito. El Señor ha guardado nuestro hogar. Mi esposo me ha respetado. Yo he respetado a mi esposo. Y tenemos un hogar bendecido. Eso es lo que tienes. Si eres fiel en lo que tienes, en lo que el Señor te ha dado, entonces el Señor luego, en un de repente, te va a dar la oportunidad de bendecir. Te va a dar autoridad para bendecir. Para bendecir los lugares donde estás. ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido de parte del Señor? ¿Qué has recibido de su mano? ¿Qué has recibido? Jesús trajo la atención sobre el proceso de lo que se nos ha dado. Y la fidelidad en el proceso hace que lo repentino, lo de repente, pueda llegar. Eso es lo que Jesús hace. Llama la atención sobre el proceso. ¿Ustedes quieren ver el reino? Le está diciendo Jesús a los discípulos. ¿Quieren ver el reino? ¿Están tan interesados en el reino? ¿Quieren tener autoridad y ser de bendición para las ciudades? ¿Quieren ver ciudades transformadas? ¿Quieren ver el poder de Dios en esta tierra? ¿Lo quieren ver? Eso es lo que Jesús les está diciendo a los discípulos. ¿Lo quieren ver? ¿Quieren ver eso? ¿Quieren ver el reino establecido? Sí, sí, Jesús. ¿Qué te he dado? ¿Qué tienes? ¿Qué te di? ¿Qué recibiste? Así que te vas a enfocar en el proceso, en lo que yo te doy, para que en el proceso tú puedas permitir un de repente del Señor. Un de repente. ¿Qué tienes? Un trabajo. Y trabajo con 80 personas. Eso tienes. Sé fiel allí. Y vas a tener autoridad sobre. No es que literalmente vayas a gobernar, por supuesto. No estamos hablando en ese sentido. Porque el reino es espiritual, por ahora. En el milenio el Señor establecerá su reino en esta tierra. Pero por ahora el reino es espiritual. ¿Tú quieres ser de bendición a la ciudad? Ya levantaste la mano. Y en el cielo te tomaron una fotografía. Quedaste así. Quedaste ahí con la manita así. Quedamos ahí registrados. Sé fiel con lo que Él te ha dado. Sé fiel. Eres esposa, eres ama de casa, sé fiel. Eres estudiante, sé fiel en lo que Dios te ha dado. Y en la medida en que tú eres fiel en el proceso, honrando al Señor, recibiendo de Él, recibiendo su gloria, su gracia, alimentando tu corazón con su presencia, va a llegar un momento de un de repente, donde el Señor va a manifestar su gloria, su poder, donde el Señor hará cosas a través de tu vida para su gloria. Pero debes ser fiel en el proceso, porque la mina debe producir. La mina debe producir. ¿Qué tienes? No, yo no tengo nada. Yo soy un profesor en una escuelita por allá en Montebonito, por allá para adentro, por allá. Tengo que llegar a caballo y luego caminar y todo. Eso tienes. Sé fiel ahí.
Sé fiel ahí. Es tu mina. Dios te ha puesto a bendecir esos niñitos. ¿No les parece demasiado amor? Hay una profesora aquí que está trabajando en Marulanda y el año pasado trabajaba en Marulanda 1 hora y media por allá lejos. Yo creo que de ahí 1 cuadra queda al fin del mundo ahí. Lejísimos. Son unos niños. Ella ha estado enfermita, quebrantada de salud. Muy quebrantada. Y el Señor la ha puesto en ese lugar. Y yo digo, Señor, cuánto amas tú a esas personas y a esos niños que llevaste a una hija tuya en medio de mucha enfermedad. Ella tiene problemas en los huesitos. Imagínate el frío de por allá, le hace mucho daño. Y le ha dado todo el denuedo. El año pasado ella vino tan apagadita, tan afligidita. Y hubo un momento en enero que pensaba que se iba a morir, inclusive. Y Dios la llevó a ese lugar solo para expresarle amor a esas 15 personitas y a sus familias. Es un amor muy grande del Señor por esas personas. Esa mujer fue fiel aún en medio de todo el dolor y de toda la aflicción física que hasta hoy padece. Y nuestra oración a Dios ha sido que la sane por su misericordia, que le haga entender cuál es el propósito de su voluntad a ella, no lo que otra persona le diga. A ella el Señor le hable claramente, pero llevarla ya a ese lugar. ¿Me entiendes eso? Aprender a ser fiel ahí, con lo que el Señor nos ha dado, para que la gloria suya se manifieste donde estemos. Ser fiel. ¿Qué está diciendo el Señor? Ustedes quieren el reino y ver el reino, pero olvidan un proceso, amados míos. Olvidan un proceso. Así que ustedes necesitan enfocarse en el proceso, le está diciendo a sus discípulos, para que cuando mi Padre lo permita, venga un de repente que manifieste su gloria. Un de repente como el que leímos ahí más adelante en Hechos 3, ¿recuerdan? Un de repente así. Pero el Señor los estaba enfocando a ellos en el proceso, en el proceso. Cuando se pasa de un servidor con 10 minas a un gobernador de 10 ciudades, ese es el de repente. Era un servidor con 10 minas a un gobernador de 10 ciudades. Ese es el de repente. Cuando él regresó, ellos seguían siendo siervos o no. Estaban negociando con su mina. Y de repente el Señor dice, ustedes ya no. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. De un siervo fiel a un gobernador de 10 ciudades. ¿Ven hay un pequeño cambio en eso o no? Ese es el de repente de Dios. ¿Lo estás viendo en el Espíritu? Ese es el de repente. Eres fiel ahí como esposa, como esposo, pagando un precio, orando, intercediendo. Estás ahí en la brecha, suplicando por la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, diciendo, estoy desesperado, tu presencia. Lo necesito, Señor, necesito tu presencia. Quizás lo que hayas recibido de Dios es hambre por su presencia. Esa es tu mina, hambre desesperada. Desesperada por ver la gloria de Dios. Un hambre que te le hace levantar a medianoche suplicando, Señor, tu presencia, llena de gloria mi vida, llena de gloria, Señor, nuestra congregación, llena de tu gloria esta ciudad, Señor. Llénanos con tu presencia, llénanos de ti, Señor, llénanos. Amado Salvador, quita toda la dureza del corazón, quita toda la indiferencia, para que tu gloria pueda reposar. Esa puede ser tu mina. Esa puede ser tu mina. Hambre por Dios, hambre intensa, hambre que duele en las entrañas, hambre que te golpea adentro, hambre que te hiere y que te hace ser un ser que necesita su presencia. ¿Entiendes eso? ¿Cuál es la esperanza? De que si eres fiel con tu mina, un día, esa mina que produce otras 10,
Vendrá un día donde dice, como fuiste fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Es que Dios nos quiere convertir en gobernadores. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en el mundo del Espíritu. Nosotros queremos un avance increíble en las cosas que hacemos, pero despreciamos el proceso. Desprecias el proceso. Desprecias el proceso en el que el Señor te lleva. Te hastías del proceso. Y puedes estar hastiado del proceso, como estamos hastiados. ¿Has escuchado esa expresión en la Biblia? Estamos hastiados de este pan tan liviano. No queremos esto. ¿Recuerdan eso? Hastiados del maná que Dios traía. Estamos hastiados, estamos fastidiados, estamos hasta el techo con esto. Cuando tú menosprecias el proceso, no vas a tener tu de repente. Cuando tú menosprecias el proceso, la mina que Dios te ha dado no puede producir otras 10. Y lo que Dios quiere es ver, escúchame atentamente, tu fidelidad en el proceso. Dios quiere ver es que tu corazón es fiel mientras llega la respuesta. Tú esperas que tu esposo cambie y tú sigues siendo la misma mujer soberbia y altiva que se le enfrenta y le dice, ¿y qué? Entonces, ¿qué? ¿Me va a pegar o qué? Que si no le gusta, entonces lárguese. Yo sola también puedo, yo gano plata, olvídese. Quieres ver un hogar hermoso, pero menosprecias el proceso. Si no eres fiel en el proceso, nunca vas a tener un de repente. No te iguales, mujer. No te iguales. No porque seas menos, sino porque eres sabia. Escúchame, no puedes ser una tonta. Sé sabia. Si el tipo es necio y difícil, tú calla. Y sé fiel en el proceso, para que en un de repente la gloria de Dios pueda reposar sobre tu vida y sobre tu hogar. Pero mujeres que no. Ay, ¿por qué me lo voy a dejar montar? Es que yo también gano, yo también tengo mi profesión, yo también tengo mis maestrías, yo también traigo plata a este lugar, ¿por qué me lo voy a dejar montar? No, es que no es dejársela montar, es bajarle la cabeza al Señor. Entiéndelo. No es dejártela montar. No, pero ¿y este tipo entonces va a barrer y trapear la casa? No. Pedro dice en 1 Pedro 3. ¿Y quién es el que les puede hacer daño si ustedes siguen el bien, si hacen el bien? Dios los defiende, Dios pelea la causa. No tengas temor de eso. Pero sé fiel en el proceso. Entonces, amados, en esos procesos aprendemos a escuchar su voz. Aprendemos a recibir el corazón de Dios. En esos procesos que son dolorosos, el Señor nos va dando de Él. ¿Recuerdan? Nos va dando de su perspectiva para la situación. Nos va dando su corazón y su entendimiento para lo que estamos viviendo en esos procesos. Porque lo importante del proceso es mantener nuestro corazón pegado al Señor. Que estás sin platica, que a veces no estás ni con esos aguaceros ni para el bus. Y reniegas y te llenas de amargura y toda la cosa. Sé fiel en el proceso. Padre, ¿tú sabes por qué? Me has dado unos buenos piecitos para caminar en medio de la lluvia. Tengo una sombrillita que aunque rotica me sirve. Sé fiel. Sé fiel en el proceso. Bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel. Lo poco, lo que Él te ha dado. ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido de Dios? Sé fiel ahí. Sé fiel. Honra al Señor. Alimenta tu corazón con su presencia. Sé fiel ahí. Sé fiel para que el Señor haga su obra. Entonces, amados, nosotros, cuando oramos, el Señor responde. Pero en ocasiones lo hace con una semilla. Con una semilla para que tú la plantes, para que tú la cuides, para que tú la riegues. Para que esa semilla en el proceso pueda llegar a dar. ¿A dar qué?
fruto. Nosotros queremos el fruto. Ya. Como el Señor está interesado es en tu corazón, te da una semilla. Si aprendes a ser fiel cuidando esa semilla, y ahí, cuidándola, bendiciéndola, siendo fiel con esa semilla, ella va a crecer en el momento adecuado y va a dar el fruto para lo cual el Señor la envió. Lo que sucede es que nosotros queremos respuestas inmediatas, pero el Señor sabe cuando tú necesitas una respuesta inmediata y cuando tú necesitas un proceso, una semilla. ¿Está claro? No pienses, nunca debes volver a decir, es que el Señor no me escucha. No. ¿Será que tú me estás dando un proceso? ¿Me has dado una semilla para que yo lo cuide, para que yo disfrute del proceso y me maraville de tu gloria en medio de esta situación? Es un proceso que nos va a llevar a crecer en fe y en carácter, en el carácter de Jesucristo. Porque el sueño del Padre es ver a su Hijo en cada uno de nosotros. Ese es el sueño del Padre. Y por eso el Padre es el labrador. Él va a estar cuidando su viña, allí podando, limpiando, para que esa viña dé fruto conforme a la vid. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él espera fruto de cada uno de nosotros. Por eso cuando oramos por una ciudad, estamos orando. Yo llevo más de 20 años orando por Manizales, que ha puesto el Señor en mis manos semillas. Semillas, 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 semillas. Para plantar la esperanza en los corazones de muchas personas. En ocasiones la semilla es abortada, se la comen los pájaros, se pierde. En otras cae en tierra pedregosa y da un fruto por un corto tiempo. Y eso es verdad. Pero la semilla también ha estado cayendo en tierra fértil. Y esa semilla va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno para la gloria de Dios. Para la gloria de su nombre. Por eso estamos viendo en el horizonte una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre. La estamos viendo en el horizonte. Se los he dicho, me lo van a escuchar decir muchas veces, porque es la primera vez en todos estos años de ministerio que en medio de todas las aflicciones que algunos están viviendo, hay honra, hay respeto, hay reverencia por el Señor. Porque esas semillas que el Señor me dio un día empezaron a ser plantadas y ahora hay semillas dando fruto en corazones fértiles para la gloria de su nombre. En corazones que están dando un fruto hermoso para la gloria suya. Y Dios quiere eso. Que tú no seas de los que se comen, la semilla que se comen los pájaros. Ni en pedregales, ni entre espinos. Dios quiere que seas terreno fértil. Por eso, sé fiel en lo que estás viviendo. Sé fiel en la situación que estás viviendo. Entonces, al orar por la ciudad, el Señor pone minas en nuestras manos. Esas minas son parte del proceso del Señor para nosotros. Insisto, no es que literalmente vas a gobernar sobre una ciudad o sobre 10 ciudades. Pero ¿qué es lo que Dios sí quiere hacer? Que la influencia de tu vida empiece a impactar los lugares donde estás. Empieces a impactar cómo la gente piensa, cómo la gente siente, cómo la gente reacciona, cómo la gente vive. No es un gobierno literal. Los mercachifles del evangelio hoy día, los mercaderes del evangelio dicen que hay un reino ahora y que tú tienes que reinar y que ser dueño de aquí, de allí, de allá, allá. No, ese es un falso evangelio. Lo que el Señor está diciendo es que cuando eres fiel en el proceso, empiezas a ser de influencia para las personas. Ay, tan bonito que usted vive. Mire, yo no la veo a usted amargada ni resentida, aunque usted tiene un esposo peor que el mío. De verdad. Y yo vivo tan amargada y tan resentida con este desgraciado. Y en cambio yo la veo a usted que tan linda como lo trata y todo. Y mi esposo es mucho mejor que el suyo. ¿De sí?
Y yo vivo en paz y vivo en gozo, porque soy fiel en el proceso. ¿Quieres ser de bendición para esta ciudad? Ya levantaste la mano, ya te fotografiaron desde el cielo, ya te comprometiste. Así que necesitas aprender a ser fiel con la semilla que Dios te ha dado. Vas a permitir al Señor bendecirte y ungirte con su proceso. Mientras estás en el proceso, para que un día llegue el de repente. Y esa persona que tú nunca esperaste que rindiera su corazón al Señor, un día diga, oye, necesito a Jesús. Tú me has hablado de Jesús con tu vida y ahora yo necesito a Jesús en la mía. Un de repente. Pero necesitas ser fiel. De esa manera es que tú vas a ser de influencia, de impacto en la ciudad. Todos hemos recibido minas del Señor. Todos. El Señor ha puesto semillas en nuestras manos. Puede ser revelación de la palabra. Puede ser un milagro, un testimonio. Puede ser tu profesión, el lugar de influencia, trabajas en el gobierno. Todos hemos recibido minas, todos. Por lo menos una. Sé fiel para que tu mina produzca otras. Y al producir otras minas, podamos ser de bendición en esta ciudad. El Señor lo que hace es poner minas en nuestras manos para que por un proceso podamos ver su gloria en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué has recibido de Dios? ¿Qué tienes? No, nada, yo solamente estudio en la universidad católica. Me pagan la universidad, es privada, es carita, pues yo no tengo nada. Allá estás. Esa es tu mina. Ponla a producir, sé fiel ahí. Da testimonio, bendice a las personas. Sé de influencia en ese lugar. Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Sé fiel en lo que Él ha puesto en ti. No, yo no tengo nada. Hay unas amiguitas, son unas viejitas del barrio que a veces van y ahí charlamos a veces. Sé fiel ahí. No, yo estoy en un equipo de fútbol y de verdad me quieren y porque yo soy el crack del equipo. No te llenes de orgullo. Que hasta Falcao se lesiona harto tiempo. ¿O no? Llénate de gratitud. No, que yo juego, mira, yo soy, tú sabes, el cristiano manizaleño, el Messi manizalita. ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido de Dios? Sé fiel ahí. Mire, lo único que yo tengo es que a mí me conmueve el corazón los niños. Dios me quebranta y me pone a orar por ellos. Me duelen los niños. Me duelen las mujeres, me duelen los hombres, me duelen los drogadictos. ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu mina que has recibido de Dios? Tú tienes una mina. Ponla a producir. Sé fiel en el proceso para que pueda llegar un de repente de la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Qué tienes? Un bienestar económico. Ganas un buen sueldo, tu esposo también. No tienen afugias económicas. Es tu mina. ¿Por qué no ayudas a otros que padecen necesidad? Y le pides a Dios sabiduría para bendecir a otras personas. Hay muchos chicos con el deseo de estudiar y no han podido. A veces solo porque no tienen un pasaje, porque no tienen la manera. Qué gratificante es poder ver una persona bendecida por el Señor a través de tu vida. Y que luego un día salga adelante y cumpla el destino para el que Dios la creó. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido de Dios? ¿Recuerdas cuando hay una viuda en los días del Eliseo que tiene deudas y está muy afligida por las deudas? ¿Recuerdan eso? Que casi que va a perder absolutamente todo su casa. Y el profeta le dice,
Declárame qué tienes en tu mano, qué tienes en tu casa. No, yo solo tengo una pequeña vasija de aceite. Es todo lo que tengo. Dice, bien, pues ve y toma vasijas prestadas para ti. Vasijas vacías, no pocas. Y entra en tu casa con tus hijos y empieza a poner de ese aceite en las vasijas. Porque el aceite se va a multiplicar. Y luego con eso tú vas a poder pagar tus deudas y poder vivir. Eso le dijo el profeta. Y hasta que se llenó la última vasija, el aceite estuvo fluyendo permanentemente. No escaseó. Tú puedes pensar que no tienes nada. Aunque sea una pequeña vasija de aceite, la puede multiplicar el Señor de una manera muy poderosa. ¿Qué tienes? ¿Qué has recibido de Dios? No, yo no sé qué tengo. Yo solamente soy un hombre que tengo respeto por mi esposa, trato de que el hogar esté bien, no peleo con ella, no le pongo problema. Vivimos bueno, pero no tengo nada más. ¿No tienes nada más? ¿Tienes un bonito hogar en una época donde el 57% de las parejas se destruye y no tienes nada? Sé fiel ahí. Glorifica al Señor ahí. Cuéntale a otros cómo Dios ha sustentado tu casa. Dale a otros esperanza para que eso que tienes empiece a hacer un impacto sobre las personas que te rodean. ¿Qué tienes? Todos tenemos. Todos. ¿Escucharon? Todos tenemos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Para que seas fiel y podamos ser de bendición en esta ciudad y traer un impacto para la gloria de Dios en medio de ella. Todos tenemos. Todos tenemos. Si aprendemos a ser fieles en el proceso, un día vendrá un de repente que glorificará su nombre en esta tierra. Un día pasaremos de estar siendo fieles con nuestra minita, produciendo otras, a recibir autoridad que Él mismo nos va a otorgar, a recibir un avance, una promoción. Así es como las ciudades son transformadas. Así es como el impacto de tu vida se puede ver en esta ciudad. Ahora que tienes el pan y el vino, recuerda la obra de la cruz. Recuerda que Él murió por tus pecados. Recuerda que no puedes ser dominado por debilidades, por el egoísmo de un perverso corazón. Recuerda que Él se entregó para que esa mina que te ha dado pueda producir otras minas, pueda producir. Y en un día no lejano, el Señor te promueva a un lugar de bendición. Alimenta tu corazón de su presencia. Alimenta su corazón cada día con el poder de su Espíritu. Y un día, Él de repente va a venir y recibirás promoción a un lugar de gloria. Padre, te agradecemos por tu sublime palabra, porque eres tan bueno, tan gloriosamente bueno, Señor, que nuestro anhelo, Padre, es poder aprender a ser fieles, Señor, con lo que tú nos has dado. Ayúdanos a entender que hemos recibido de ti tantas cosas gloriosas. Tú tienes un don de enseñanza precioso, no lo entierres. Tú tienes un llamado tremendo del Señor. No sepultes tu mina. No tengas miedo pensando que eres hombre severo,
que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Tú no puedes pensar que Dios no te ha dado nada, porque ese es un corazón de un siervo malo. Ese es un corazón perverso. Tú has recibido de Dios. Todos tenemos de Él. Sé fiel allí. Sé fiel, honrando su nombre, honrando su gloria. Sé fiel. Te ha dado habilidad para hacer finanzas. Sé fiel. Sé fiel, honrando al Señor, glorificando su nombre y entendiendo que las finanzas vienen desde su mano, no de tu trabajo ni de tu habilidad, de la gracia de Dios. Sé fiel. Sé fiel. Padre, hoy que tomamos el pan y el vino, recuérdanos la gloriosa obra que hiciste en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Recuérdanos, oh Dios de los cielos, que nos llamaste a estar delante de ti y a vivir para tu gloria. Señor Dios de los cielos, tú has puesto semillas que quieres que plantemos, oh Dios, para que en un proceso puedan producir fruto en abundancia para tu gloria. Fruto que te glorifique, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que nos has dado, Señor. Y hoy, al ver el poder de la sangre de Jesucristo, nosotros podamos alcanzar esa gloriosa libertad de honrar tu nombre en esta tierra. En lo que tú nos has dado, precioso Salvador. Y es lo que queremos poner para gloria de tu nombre en esta tierra, Señor. Lávanos y límpianos en el poder de la sangre de Jesús. Y no nos permitas vivir para nosotros mismos. No nos permitas vivir para nuestra propia exaltación. Queremos vivir para honrarte, para glorificarte, Señor. Enséñanos lo que es fidelidad con la mina que has puesto en nuestras manos. Enséñanos, Señor, para que la ciudad pueda recibir un impacto a través de lo que tú has puesto en nosotros, para que nuestra vida sea de influencia, oh Dios de la gloria, alrededor de las personas que tenemos, de cómo ellas piensan, de cómo sienten, de cómo actúan. Oh Dios de la gloria, danos esa bendita gracia,